esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y los maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, salten de contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que ahora se hartan, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, la temática de este sexto domingo del tiempo ordinario, marcada como siempre por estas hermosísimas lecturas, están en abierta oposición ante el pensar y los deseos de este mundo. El profeta Jeremías ha dicho lo siguiente: maldito el hombre que confía en el hombre. Y ante esta afirmación dura que nos debe poner a pensar, contrapone lo siguiente: bendito el hombre que confía en el Señor. Y ante ambas afirmaciones, la maldición de aquel hombre que confía en sus riquezas, en sus influencias, en sus amistades, y la bendición del hombre que solo pone su confianza en Dios,
para meternos en esta temática, como digo, en oposición a los criterios de este mundo, paradoja evangélica, pone dos ejemplos que todos entendemos. ¿Qué le sucede al ser humano que confía en sus propias fuerzas, en sus gestiones, en sus cálculos, en sus medidas, en sus amistades terrenales? Ese hombre que no cuenta con el Señor, sino que pone su fuerza y su corazón en sus intrigas, en sus conspiraciones y en sus proyectos. A ese sujeto, dice el profeta, le va a pasar como el cardo en la estepa, que aunque llueva, no va a disfrutar de los beneficios del agua, que va a vivir en la aridez, como vivir en los desiertos, en una tierra salobre e inhabitable. Y luego nos considera qué pasa con el hombre que confía en el Señor. Aun cuando las cosas no salen como nosotros lo deseamos, lo planeamos, lo consideramos. Aun cuando sea adverso este mundo y nos toque nadar contra una corriente impetuosa, el que tiene firme su confianza en el Señor, aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las persecuciones, del hambre, la desnudez, las crisis, las enfermedades, será como un árbol plantado junto al agua. Le va a venir el calor y no lo sentirá. Y sus hojas, aún en medio de esas duras pruebas, dice el profeta, se conservarán siempre verdes. Aún en los años críticos de sequía, no morirá, no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Ante esta explicación contraria a los criterios y a los planes de esta vida, de este mundo, el profeta nos introduce a esta temática. Y Jesucristo, en este discurso de las bienaventuranzas del Evangelio, nos recuerda y nos evoca al nuevo Moisés, a ese Moisés que desciende de la montaña, no con las tablas de piedra donde están las leyes, sino que baja Jesús para explicar en qué consiste el verdadero amor. Y este verdadero amor en dos direcciones. La dirección vertical, que es nuestra relación con Dios. Relación con ese Dios que tiene que ser sincera y no interesada, que tiene que ser agradecida, porque Él nos ha creado y somos suyos, y porque nos ha puesto en este mundo para hacer luz, para hacer esperanza, para hacer consuelo. Esa dirección que enseña Jesús en la práctica de la caridad con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Esto no se puede divorciar, no se puede separar. Es un mentiroso, dice San Juan, la persona que dice que ama a Dios, a quien no ve con estos ojos en esta vida, y aborrece a su prójimo.
Jesucristo, con sus palabras diáfanas y diamantinas, entrega con amor su corazón. Y como el nuevo Moisés nos viene a explicar dónde está la auténtica felicidad. Yo cada vez que leo este programa de vida que plantea y enseña Jesucristo, inmediatamente pienso lo siguiente: qué difícil es salvarse, qué difícil es navegar, bregar contra una corriente que nos dice engañosamente: es feliz la persona que es rica. Tiene felicidad la persona que goza de salud. Tiene tranquilidad y felicidad el que tiene influencias, el que tiene poder. Luego, este programa de la bienaventuranza en el plan de Dios es absurdo ante los criterios del mundo. ¿Cómo es posible que el Señor llame dichoso al que está pobre? Inconcebible. Hay personas que piensan que el dinero da la felicidad. Incluso algunos amigos, amigas me han dicho: padre, el que tiene plata lo tiene todo, está feliz. Se engaña. Yo conozco gente que tiene mucha plata y que son infelices completamente. Y conozco gente que no tiene dinero y que a duras penas tiene 2 pares de zapatos, 2 mudadas, 2 vestidos, pero tiene su corazón y su esperanza puesta en Dios. Y esa persona es feliz. Porque se nos va la tranquilidad, la serenidad, la paz. Cuanto más nos vamos llenando de cosas y de riquezas en este mundo. ¿Cómo tenemos que entender en clave perfecta la enseñanza de este domingo? Enseñanza que, como digo, diametralmente está en oposición al mundo. ¿Cómo va a ser posible que sea feliz el que tiene hambre, el que vive llorando, afligido? Bajo los criterios y las influencias de esta vida temporal, nosotros decimos tantas veces erradamente: pobrecita esta persona que no tiene ni en qué caer muerta. Pobrecita esta familia que solo vive hundida en enfermedades y miserias. Y añadimos lo siguiente: qué bendición porque me saqué la lotería. Qué bendición porque tengo plata. Qué bendición porque tengo influencias. Este no es el plan y el pensar de Dios. El pensar y los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos, Señor, no son mis pensamientos. Porque tenemos que poner la mirada en el horizonte. En ese horizonte que se llama vida eterna y para la cual hemos sido puestos por Dios en esta vida temporal. No somos dueños de las cosas en esta vida. Nunca se nos quita la mala costumbre pueril cuando somos niños y decimos: esto es mío, no te lo presto, es mío. Ese fome del pecado que es egoísmo y engañarse a sí mismo pensando que las cosas nos pertenecen, se desvanece como el hielo ante el calor.
cuando viene la muerte y nos arranca de nuestras manos, de nuestras administraciones, incluso los bienes efímeros y terrenales. Bajo esta clave tenemos que ir empezando a comprender que realmente es dichoso el hombre que tiene puesta su confianza solo en Dios, solo en el Señor. ¿Cuántas veces nos amargamos y nos desilusionamos? Cuando tenemos capítulos en la vida en que navegamos en abundancia, en que tal vez tenemos la oportunidad de un fantástico empleo, de un puesto relevante, donde tengo subalternos de los cuales puedo disponer. Y qué amargura cuando todo cambia y cuando nos vemos sin un centavo en la bolsa, cuando se acaba esa época de mi gobierno, de mi poder, de mi influencia. Si yo no he sembrado realmente desde la caridad, desde el compartir, desde el perdonar y comprender a mis semejantes, ciertamente que aquel momento será más amargo, porque se te dará la espalda y se reirán de ti. Hoy el Señor en este Evangelio pone dos realidades. Esa realidad primera que el mundo no entenderá jamás, que es dichoso el que es pobre. Vamos a explicar a qué clase de pobreza se refiere Jesús. Yo conozco gente que es rica materialmente y que no son felices. Así como conozco ricos que lo son porque son óptimos administradores de los bienes que se les ha confiado, porque comparten lo que Dios les prestó. Recordemos que todo es un préstamo aquí para que lo podamos administrar óptimamente. Así como conozco pobres amargados, pobres que su corazón lo tienen lleno de envidia, de rencor, porque ven al que tiene y quieren aniquilar y quieren arrebatar y quieren maltratar al que tiene. La verdadera felicidad es tener a Dios en el corazón. Y es dichoso el pobre que tiene conciencia de su miseria, de su limitación, de su nada, y que le urge tener únicamente a Dios en su corazón. Las riquezas, los poderes y los bienes de este mundo van y vienen. Solamente poner la confianza en Dios, en los días de abundancia y en los días de escasez, en los días en que tengamos amigos y en el día que nos abandonen. Porque la verdad es que el único que está siempre ahí, en los momentos de crisis, de pobreza, de abandono, de enfermedades, de dolores, es el Señor. ¿En qué consiste entonces la felicidad? No en tener, sino en el ser. Tener es accidental, ser es algo esencial. ¿Qué es la felicidad? Es poner a Dios por delante de todo, como la medida de absolutamente todo. Ante las realidades más sustanciales de la vida, las cosas de la vida necesarias. Primero Dios, ante los acontecimientos, ante las relaciones sociales. Si todo esto se pone en elevado orden, entonces realmente seremos dichosos y seremos felices.
¿A quiénes se consideran pobres según este mundo? A los que no tienen vivienda, a los que no tienen casa, dinero, empleo, salud, a los que viven en soledad, a los que carecen de cultura, a los analfabetos, los incultos, los indefensos. Son pobres aquellos que tienen que sufrir los abusos y las prepotencias de los poderosos. A esos, a los que padecen calumnias, difamación, burlas, viene Jesús a dar la buena noticia. Él es la verdadera riqueza. Él es su dicha, porque Él nos señala que esa felicidad misteriosamente, aún en medio de la carencia y del desprecio de este mundo, se disfruta por gracia de Dios, poniendo la mirada en lo imperecedero, en el reino eterno. Ay de ustedes los ricos, porque ahora tienen su consuelo. Ay de ustedes los que tienen comida de sobra y se hartan porque van a pasar hambre. Hay en estas palabras duras de Jesús, en estos ayes, una advertencia que no puede pasar inadvertida y que no conviene ser ignorada. Hermanos, somos ciudadanos del cielo y no de la tierra. Tengamos cuidado ante la seducción de esta vida en una sociedad hedonista que apaga las luces de la trascendencia para que aquellos que piensan erradamente que todo termina en la muerte, escuchemos a Jesús, que nos viene a ensanchar el horizonte y que nos dice lo siguiente: mirad arriba, no se queden en la tierra, que es muy pobre. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A hablarnos con la verdad, a quitarnos la venda de los ojos que el enemigo nos ha puesto para engañarnos y perdernos para siempre. El Padre envió a su Hijo a este mundo por el amor que nos tiene. Tanto amó Dios al mundo, le dice el mismo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan, que envió a este mundo a su propio Hijo para que el mundo no perezca ni se pierda, sino que se salve por él. El Padre envió su Hijo al mundo para hablarnos con la verdad. Él es la verdad, para implantar el verdadero reino que no conoce ocaso, que no tendrá fin, porque es eterno. Hermanos, termino con lo siguiente en este domingo. ¿Dónde tenemos puestas nuestras seguridades? ¿En quién tenemos puesta la confianza? En las aseguradoras de este mundo, que lo que hacen son negocios. Cómprame este seguro. Lo que vas a hacer es enriquecer al dueño del seguro. ¿En qué tenemos puesta la confianza? En nuestras fuerzas y capacidades, en nuestras influencias, en los puestos temporales que hoy tenemos y que la gente nos ovaciona y nos reconoce, muchas veces hipócritamente, para darnos cuerda, falsamente, que somos los mejores, que somos imprescindibles, que hemos venido a descubrir la rueda cuando ya existe hace siglos. Tengamos cuidado. Termina el Evangelio con una advertencia muy fuerte por el amor que Jesucristo nos tiene. Ay de ustedes cuando el mundo los alabe, porque igualito, así sucedió. De ese mismo modo trataron sus padres a los falsos profetas.
¿Cuál es la medida y la prueba que vamos nosotros a tener? Y la seguridad que nos garantiza que estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando el mundo nos persiga, nos calumnie, nos azote y hasta nos llegue a quitar esta vida temporal. Esta vida temporal no es lo prioritario. Esto termina. Y aunque quizás pedimos tantas veces que se tenga compasión, que se haga un milagro para evitar el dolor, el duelo, el llanto, el sufrimiento, la muerte vendrá. ¿Y cómo hemos administrado los bienes en esta vida? Todo depende de dónde tengamos puesto el corazón. Que pongamos la confianza en el Señor. Porque aunque vengan días de duras pruebas, de persecuciones, de incomprensiones, momentos terribles que no podamos entender nosotros con nuestra limitada inteligencia, sepamos siempre decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén.